Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Le habla el pastor Jorge Lamora. Bienvenidos a nuestro evangelio de salvación. Aleluya, santo, un domingo más, la presencia del Dios Altísimo, aleluya. En la presencia del Dios Altísimo, el Cristo de la gloria, con este privilegio que Él me da de poder venir y predicar su evangelio. Algo que no merezco, pero que a mi Dios le plació. Aleluya. Escogerme desde el vientre de mi madre y llamarme con este llamado especial para poder predicar su palabra. Poder predicar su palabra al mundo entero. Estas cámaras llegan y alcanzan el mundo entero. Aleluya, santo. El Espíritu Santo de Dios se derrama cada domingo para tocar y salvar las almas perdidas que necesitan de este evangelio de salvación y vida eterna. Aleluya. Gracias, papi. Gracias te damos en este día, un domingo más. Gracias por permitirme entrar en los hogares de cada uno de los que están ya recibiendo, de los que ya están conectados, de los que se van a conectar, aleluya, y de los que van a recibir este maná, los que van a recibir esta palabra de Dios que se hará rema en sus corazones, aleluya. Gracias te damos, Padre. Es un privilegio, es verdaderamente un privilegio poder predicar para palabra de un Dios todopoderoso, de un Dios generoso, de un Dios lleno de amor y misericordia para con este mundo. La tuvo conmigo y yo te estoy dando ahora por gracia lo que Él me ha dado a mí por gracia por más de 2 décadas. Aleluya, poder predicarte el evangelio para la salvación de tu alma, lo más importante. Eso debería ser lo más importante en la vida de cada ser humano. Hay muchos que lo han recibido ya, gloria a Dios por eso. Hay muchos que faltan por recibirlo, le damos la gloria al Señor de antemano porque sabemos que alcanzaremos al mundo entero para su gloria. Aleluya, para llenar los cielos. Ay, Santo de Israel, gracias te damos, papi. Gracias te damos la necesidad de esta palabra que es predicada cada domingo por el Espíritu Santo de Dios, que ya está aquí. Simplemente abrimos nuestra boca, aleluya, y todo lo que Él ha puesto en nuestra copa, esta copa que está rebosando, todo saldrá por la boca de este siervo. Te ministrará a ti, te enseñará a ti y te predicará a ti. Aleluya, gracias, papi, una vez más. Gracias te damos en este día. Y para comenzar hoy, vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Quiero que prestes atención, como siempre te digo. Espero que te quedes con este siervo de Dios. Espero que abras tu oído interior, el oído de tu alma, de tu espíritu interior, tu hombre interior. Espero que abras ese oído. Es necesario poder entender la necesidad de un evangelio como este. Un evangelio para la salvación de tu alma. Una doctrina que está en esta Biblia, la cual ella misma es una doctrina. Necesito te quedes con este siervo. Va a ser de beneficio para ti. Lo fue de beneficio para mí hace 30 años. Espero que también pueda ser de beneficio para ti. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: te encarezco. Este es Pablo hablándole a su hijo espiritual, a Timoteo. Quiero que prestes atención porque yo te estoy hablando a ti hoy en el nombre de Jesús. De la misma manera que lo hizo Pablo con este hijo espiritual, yo te estoy hablando de parte de ese mismo Cristo de la gloria. Para que pongas atención a la palabra verdadera, a la palabra de verdad. Así hizo Timoteo y fue de beneficio para él. Espero que sea de beneficio para ti. Te encarezco delante de Dios, del Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo, que juzgará
a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Algo que aprenderás en los estudios bíblicos. Que prediques, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que prediques, dice, la palabra de Dios. Que prediques la palabra de Dios. Aquí, en este canón sellado, 66 libros sellados por el Espíritu Santo de Dios. Dice que prediques esta palabra. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. No obligues a nadie. Con toda paciencia y doctrina. No se te puede olvidar esa palabra. Con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ese tiempo ya llegó. Ese tiempo está aquí hace muchos años. Pablo le estaba diciendo a Timoteo lo que hoy está sucediendo ya. Te lo voy a volver a repetir. Pablo le estaba enseñando a su hijo espiritual, lo que iba a suceder, que ya está sucediendo hoy, hace muchos años. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, al apetito desordenado de la carne. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Te pondrán tapones para que simplemente escuche lo que ellos quieren decir. Dice que son maestros, dice que se amontonarán maestros conformes a su propia concupiscencia, a la propia carne del hombre. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas, y se volverán a los cuentos, a las leyendas, a los mitos, a la religión, a los religiosos, al legalismo, a todas esas cosas. Dice, pero tú, ahora le está hablando a su hijo espiritual, a Timoteo. Mi Dios te está hablando a ti hoy también, a través de este siervo de Dios. Te está dando un mensaje que necesitas escuchar, tú cristiano. Necesitas escucharlo porque es para todos los cristianos. Esto aplica para todos los cristianos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y le hemos hecho el Señor de nuestras vidas. Cuando Dios te llama, cuando Dios te salva, ya tiene un propósito en tu vida. El que tienes que descubrirlo eres tú, aquí en las profundidades de su palabra. Él le está hablando ahora a Timoteo y le va a dar una enseñanza, la cual te la va a dar a ti hoy también. Dice, pero tú sé sobrio, es decir, mantén una fe saludable. Sé sobrio, mantén una fe saludable, dice, en todo. Dice, soporta las aflicciones que vendrán, todos lo sabemos. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Te lo voy a volver a leer todo. Tengo que volverte a llevar a esta palabra. Tienes que prestar atención. Tu oído interior, el oído de tu espíritu, de tu alma, tiene que entender esta palabra. Es para cada uno de nosotros. Yo la entendí hace muchos años. La grabé en las tablas de mi corazón y nunca se han olvidado. Y conforme a esta palabra he hecho la obra. Aquí viene. Conforme a esta palabra he hecho la obra. No he trabajado para Cristo. He hecho la obra de Cristo conforme a su voluntad y no a la mía. Quiero que entiendas esto. Le está diciendo a Timoteo, la obra tiene que ser conforme a Cristo. Dice, te encarezco delante de Dios. Te está hablando en la presencia del Altísimo. Pablo estaba en el Espíritu escribiéndole a su hijo espiritual. Mi Dios te está hablando hoy. Este siervo de Dios ha entrado en el Espíritu hace mucho rato. Aleluya santo.
El Espíritu Santo de Dios está en este lugar ya. Aleluya, santo. He buscado en las profundidades de esta palabra para traerte este mensaje de hoy. Aleluya. Y tienes que prestar atención de la misma manera que prestó atención Timoteo. Pablo le habló a él, hoy te estoy hablando yo a ti de parte de Jesús. Es el Cristo de la gloria usando este vaso, usando a este siervo. Escucha lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques palabra. Que prediques esta palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, a toda hora. Dice, redarguye, reprende, exhorta y con toda paciencia y doctrina. No te puedes salir de este concepto. No te puedes salir de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el concepto para nuestra vida. Es la brújula que guía nuestra vida en la dirección correcta. Si nos salimos de ella, nos vamos fuera de concepto, la brújula se va loca. No sabes para dónde ir. Es por eso que hay que estar en la palabra. Él está enseñando a Timoteo lo mismo que te estoy enseñando hoy. Doctrina, sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán esta sana doctrina, ya están. Sino que teniendo comezón de oír, a muchos de ellos se amontonarán maestros conformes a su propia concupiscencia, a su propia carne, y apartarán de la verdad el oído. Te obligarán, te mentirán y lo harán a propósito. Y se volverán a la fábula, a los cuentos, a los ritos, a la religión, a la mentira. Pero tú sé sobrio, esta es la parte importante. Tú sé sobrio, mantén tu fe saludable en Cristo. La única fe saludable es en Cristo. En esta doctrina, en la sana doctrina de su palabra. Aleluya. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, mas haz obra de evangelista. Dice, cumple tu ministerio. El ministerio que yo te di es para que tú hagas obra conforme a mi voluntad y no la tuya. ¿Estás entendiendo? ¿Pudiste entender? ¿Pudiste captar el mensaje de lo que Cristo te está diciendo hoy? Mira, déjame llevarte a un libro. Déjame llevarte a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 19. Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Dijo, cuando tomó el vinagre, dijo, consumado es. Hasta ahí, hasta ese momento en el madero, hasta ese momento Cristo obedeció a papá la obra encomendada. Ahí la consumó. Ahí logró la voluntad del Padre en su vida para este mundo. Cristo no vino a trabajar por él solo. Si pudieras entender. Cristo no vino a hacer su propia obra, sino la obra del Padre. Aleluya. La obra del Padre. Aleluya. Cristo le dijo, consumado está, papá. Todo lo que me ordenaste, todo lo que mandaste hacer, aquí se ha cumplido en obediencia hoy. Seguí tu palabra. Seguí tu obediencia. Seguí al Dios que me envió. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, a hacer la obra que papá le encomendó. No hemos venido a hacer nuestra obra, sino la obra de Cristo. Si Cristo murió en la cruz para el sacrificio máximo de este mundo, para que este mundo pudiera venir a los pies del Padre, venir a Él, para poder llevarlos a los cielos donde está papá. Si Él hizo ese sacrificio por nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que hacer el sacrificio por Él.
Porque si Él glorificó al Padre, el Padre lo glorificó a Él. Y el Espíritu Santo da testimonio de lo que nosotros vamos a hacer por Él. La obra que vamos a hacer para Él, no el trabajo. Es la obra que vamos a hacer para Cristo de la misma manera que Cristo la hizo para el Padre. Y esto abre las puertas para el tema de hoy. Presta atención. Dice, un sacrificio y muchas bendiciones. Un sacrificio y muchos beneficios del Calvario. Aleluya. Un sacrificio y muchos beneficios del Calvario. Aleluya, santo. Hubo un solo sacrificio que se consumó ahí. Cristo llegó a este madero. Cristo llegó a la cruz en el Calvario y le dijo a papá, consumado está. Toda la trayectoria del ministerio de Cristo llegó a su fin. Para la gloria del Padre. Para hacer la obra de papá y ahí la consumó. Aleluya, santo. Mi pregunta es para ti ahora. Es una pregunta clave. ¿Estás contento con lo que tú estás recibiendo en esos lugares donde te congregas? En esas plataformas. ¿Estás contento con lo que te dan? Como dice Pablo, como le estaba diciendo a Timoteo, llegarán tiempos, los tiempos están. ¿Estás contento con lo que estás recibiendo? ¿O estás contento porque verdaderamente estás creciendo? Si estás creciendo, gloria a Dios. Quédate donde estás. Pero si te ha llevado a las fábulas, a la mentira, a la religión, procura moverte lo más pronto posible. Trata de seguir a Cristo para hacer la obra de Cristo y no la del hombre. Aleluya. Mi Dios te está hablando claro. Mi Dios te está diciendo hoy, hay que hacer la obra de Cristo de la misma manera que Cristo la hizo por el Padre. Hay que seguir a Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, edifica. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia, procura hacer la obra de evangelista. Procura por todos los medios tener una fe saludable, le dijo. No escuches nada más, no deje que nadie la contamine o la enferme. Ahí es donde está. No permitas que nadie la contamine o la enferme. Procura estar sobrio, le dijo. Una fe que no se contamina, una fe que no se enferma, una fe saludable. Haz la obra de evangelista, haz la obra de Cristo. Cristo llamó a pastores, maestros, evangelistas. Ese es el llamado de Cristo, no del hombre. Tenemos que entender que la obra que tiene que terminar, la termina Cristo. La obra que Cristo comenzó con nosotros, la termina Cristo. De la misma manera que la terminó para el Padre. Aleluya. Te están enseñando doctrina, como dice Pablo aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4. Te están enseñando doctrina. Estás contento porque estás creciendo en la doctrina de la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí es una doctrina, pero en ella hay muchas otras más. Está la doctrina de la bendición o de las bendiciones, la doctrina de Cristo, la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe, la doctrina del pecado, la que no se predica, la doctrina de Satanás, que tampoco se predica, la doctrina de la justificación, que tampoco se predica, la doctrina de la santificación, que tampoco se predica. ¿Estás recibiendo eso? ¿Estás recibiendo tú ese tipo de doctrina, ese tipo de enseñanza y estás contento? Gloria a Dios. Si es eso lo que estás recibiendo, gloria a Dios. Porque ese es el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Para poder crecer en el conocimiento de su palabra. De la única manera que puedes crecer en el conocimiento de la palabra de Cristo es a través de su palabra y a través de todas estas sanas doctrinas. Pero si estás contento escuchando fábulas y cuentos y ritos y religión, etcétera, etcétera, etcétera,
y negocios y muchas cosas más. Es tiempo de que recapacites. Es tiempo que escuches de la misma manera que escuchó Timoteo. Pablo le habló a Timoteo claramente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Mi Dios está usando este siervo hoy para hablarte a ti, para enseñarte a ti, para dirigirte a ti a través de esta palabra de Dios, a través de su doctrina. No te puedes salir de ella, te va fuera de concepto. Esta es la brújula que necesitas, no ninguna más. No hay otra brújula que no sea la palabra de Dios, la única que te guía en el camino correcto. Todo lo demás te va a llevar a otros caminos que no son de Dios. Te lo voy a volver a decir, esta es la brújula que necesitas, la única que te va a llevar en el camino correcto. Todo lo demás, cualquiera fuese, te va a llevar en el camino incorrecto. Pablo entendió eso y se lo enseñó a su hijo espiritual, a Timoteo. Pablo lo entendió porque lo recibió. Escucha lo que te voy a decir. Pablo lo recibió por revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué recibió Pablo? Lo que no recibió ningún otro de los apóstoles, nadie más. La doctrina completa de la gracia, del nuevo pacto. Todo el conocimiento en abundancia del nuevo pacto, de la doctrina de la gracia. Y lo que recibió por revelación, por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, nos los enseñó a nosotros, 14 epístolas. Aquí están, no hace falta buscar en ningún otro libro. Aquí nos debemos quedar. Aquí están todas las sanas doctrinas que necesitamos. No necesitamos ir a otro libro. Necesitamos enseñar conforme a la palabra de Dios, predicar conforme a la palabra de Dios, ministrar conforme a la palabra de Dios. Es un regalo de Dios. Y Dios nos ha dicho que con este sacrificio, el último de todos los sacrificios, no hace falta más ninguno, hemos recibido una gran cantidad de beneficios. Cuando recibes la salvación, cuando aceptas a Cristo, has recibido el beneficio más grande, el regalo más grande que viene de Dios, y con él muchos más. Pero tienes que recibir el primero. Si no recibes el primero, no tendrás los demás. Con la salvación vienen todos esos beneficios. Es una escuela que abre las puertas para el privilegio de favores, ganancias, beneficios inmerecidos. Pero tienes que primeramente aceptar a Cristo. Ese es el primer paso que se hace por fe. Pablo entendió eso. Pablo aceptó a Cristo en sus momentos más críticos y entendió que Cristo lo había llamado con un propósito. ¿Tienes ese propósito tú en tu vida? ¿Lo has entendido? ¿Se te ha revelado? Quizás sí, quizás no. Si has escuchado doctrina, palabra de Dios, debes entenderlo. Si estás con las fábulas, estás engañado. Nunca llegarás al conocimiento que llegó Pablo, aunque te leas las 14 epístolas. Porque toda revelación viene a través del Espíritu Santo y no de hombre. Aleluya, santo. Toda revelación viene a través del Espíritu Santo, de lo que ya ha sido revelado hace miles de años. No hay revelación nueva. Todo está revelado. Mi Dios te revela lo que quiera revelarte acerca de esta revelación ya escrita. Si pudieras entender. Si pudieras entender. Pablo entendió todo esto. Primero hay que aceptar a Cristo. Aceptar que Él murió en esa cruz para perdonarnos de todos nuestros pecados con su sangre poderosa. Ese es el primer beneficio. La sangre poderosa que nos limpia de todo pecado. Salvación. Aleluya. Pero tiene que ser aceptada. El hecho de que haya muerto en la cruz, como dicen los religiosos, no quiere decir que ya todos somos salvos. Por eso lo tienen en la cruz todavía. No saben qué hacer. Y ya Cristo fue sepultado y resucitó y está a la diestra del Padre. Es un regalo que tienes que aceptar, cristiano. Si yo te regalo esta pluma tiene el beneficio de que son 4 plumas en ella. Es una sola pluma, pero tiene 4 diferentes colores. Si yo te lo regalo,
tú vas a aceptar la pluma y sus beneficios. Tiene 4 colores en una sola pluma. Si tú la rechazas, la perdiste. Yo no pierdo nada, yo la mantengo, es mía. Tú la rechazaste, perdiste la pluma y los 4 beneficios. Eso mismo pasa con la salvación. Yo te voy a predicar salvación todos los domingos hasta que tú la aceptes. El día que tú la aceptes vas a recibir ese gran beneficio, que es el primero de todo, que es la salvación. El perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo. La única sangre poderosa, preciosa, pura, limpia y sin mancha. La cual nos quita, nos limpia de todo pecado. Ese es el primer beneficio. Pablo entendió eso. Déjame llevarte aquí a Romanos capítulo 15. Mira lo que dice Romanos capítulo 15. Escucha. Dice, mas os he escrito, hermanos. Está hablando a la iglesia. Mas os he escrito, hermanos, iglesia, en parte con atrevimiento como para haceros recordar. Quiere decir, para repetírtelo una vez más. Pablo repetía, yo también. En la repetición está la perfección. Siempre te lo he dicho. Te lo he predicado por más de 2 décadas. La repetición es necesaria. Tiene que ser grabada en las tablas de tu corazón. Dice, para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. La gracia sobrenatural de Dios que vino a través de la salvación a Pablo. A Pablo, la salvación del alma de Pablo. Porque Pablo por fe aceptó a Jesucristo. Aleluya. El mayor de todos los beneficios lo recibió en camino a Damasco. ¿Se te olvidó? Hechos capítulo 9, lo puedes chequear. Dice, para ser ministro de Jesucristo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, a ese pueblo llamado mundo, a eso me ha llamado Dios. A eso me llamó a mí el Señor. Y eso he hecho desde el primer día, igual que Pablo, predicar el evangelio de salvación, porque en realidad lo único que interesa a ese Cristo de la gloria es tu alma. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, escucha, el evangelio de Dios, el mismo evangelio que predicó Cristo, el evangelio que el Padre le encomendó. Para eso vino. Fue enviado por una promesa y a eso llegó, a predicar el evangelio de salvación, nada más. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Escucha el otro beneficio, santificada. Te están enseñando acerca de la santificación, de esa doctrina tan importante, o te siguen enviando aquellos que tienen los turbantes y los collares. O hay pastores que te están enseñando acerca de esta doctrina. Dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada. El único que nos puede santificar es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más. Escucha, por el Espíritu Santo, dice, agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Dice, con palabra y con obra, con la obra de Cristo. Pablo no trabajó para él. Pablo nunca tuvo ganancias. Pablo hizo la obra de Cristo. Dice, a través de la palabra y de las obras que hizo Pablo mandadas por Cristo. La obra de Cristo de la misma manera que la consumó Cristo en la cruz por el Padre, para el Padre. Aleluya. Dice, con potencias de señales y prodigios. Todo eso le dio beneficios. Dice, en el poder del Espíritu Santo, no para él. En el poder del Espíritu Santo, la obra la hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. La obra de Cristo, te lo voy a volver a decir, la obra de Cristo solamente la hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Para eso tiene que estar en Cristo. Voy a seguir. Por el Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pablo nunca predicó nada más. Este siervo tampoco. Pablo no predicó nunca nada más que no fuera salvación. La gracia de Dios se derramó sobre él.
camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Ahí recibió el Señor. Ahí fue bautizado en el Espíritu para poder servir. Aleluya. Y así sirvió desde el primer día. Escucha. Conforme a la prédica del Evangelio al mundo. Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca se les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído le entienden. Esa es la obra de Cristo. Esa es la obra de Cristo. Cristo no vino a trabajar. Cristo vino a hacer la obra del Padre. Pablo tampoco. Pablo siguió las ordenanzas de Cristo. Aleluya. Pablo hizo la obra del Señor. Aleluya. Pablo entendió que la salvación era lo más importante, que era a través de la fe. Mira, déjame llevarte aquí a Efesios. Mira lo que dice Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo. Cristiano, por la gracia de Dios somos salvos, dice, a través de la fe saludable. Como te acuerdas lo que le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, sé sobrio, le dijo, ten una fe saludable. Esa es la única que te lleva a Cristo. Esa es la convicción del Espíritu Santo cuando toca tu corazón. Y esa misma fe que tuviste para aceptar a Cristo es la misma fe que tiene que continuar contigo. Una fe saludable, no contaminada y no enfermada por la fábula, los cuentos, los rituales y la religión. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Escucha, no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Aleluya. La fe es un regalo de Dios. Es también un don del Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo en ti. Porque si has aceptado a Jesucristo de corazón, la palabra dice que el Espíritu Santo vino a morar en ti. ¡Qué beneficio! Aleluya. Ese beneficio nada más que se alcanza a través de la salvación. Dice, don de Dios, no por obras. Ahí te lo deja saber. Dice, para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos trabajar para Cristo. Aquellos que trabajan para Cristo, para darle la gloria a Cristo, están trabajando para Cristo, para darle la gloria a Cristo. Hipócritas son. No hay nada que podamos trabajar para Cristo. Todo lo que tenemos que hacer es la obra de Cristo. Lo que Cristo quiere que hagamos nosotros conforme a su voluntad. Cuando trabajas para Cristo, estás haciendo tu voluntad. Cuando haces la voluntad de Cristo, estás haciendo la voluntad de Dios. Aleluya, santo. Tenemos que aprender que el primer regalo lo aprendió Pablo también. Hechos capítulo 9, ya te lo dije, camino a Damasco. Se derramó la gracia de Dios sobre él, aceptó a Cristo. Ahí está el primer beneficio, el mayor de todos. Ahora vendrán muchos más. Ahora vendrán muchos más. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Escucha. Porque si no te están enseñando esto, no estás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. La salvación es por gracia a través de la fe. No por obra de hombre, sino es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios también. La salvación, el primero de todos los beneficios, el mayor de todos, es un regalo de Dios. Mira lo que dice aquí. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Te lo voy a volver a leer. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Sabes lo que significa eso? Los que han sido bautizados en Cristo son los que han sido santificados en Cristo. Los que han sido santificados en Cristo. La santificación, ahí comienza la santificación. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuándo sucede? En el momento que aceptas a Cristo. En el mismo momento que aceptas a Cristo, dice que la sangre de Cristo, poderosa, pura, limpia y sin mancha. Aquella sangre que derramó en el madero, dice que te limpia de todos los pecados. Pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Déjame llevarte aquí al libro de Romanos capítulo 6. Mira lo que dice Romanos 6, capítulo 6, versículo 3.
en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Hemos muerto con Él. Todos nuestros pecados han sido muertos con Él. Pasado, presente y futuro. Mira lo que dice. Hemos sido bautizados en su muerte, santificación. Ahí en esa cruz destruyó las fuerzas del mal. Destruyó a Satanás. Destruyó la naturaleza pecaminosa, la cual nos tenía dominado completamente. El hombre viejo murió ahí en esa cruz con Cristo. El hombre viejo, la carne, una vez que aceptas a Cristo, la sangre te limpia y el Espíritu Santo te bautiza en Cristo. Te santifica en Cristo. Destruye la naturaleza pecaminosa para siempre. No quiere decir que desaparece. Ahora estás bajo el poder del Espíritu Santo que vino a morar en ti. Ahora estás bajo el poder y el dominio del Espíritu Santo que vino a morar en ti. Está controlada. Pero si te vas a las fábulas, si te vas a los cuentos, si te sales del contexto, si se te extravía la brújula y te vas fuera, puede haber un gran avivamiento de esa naturaleza pecaminosa que tú no vas a querer. Es por eso que tienes que entender todos los beneficios que vienen es uno detrás del otro ahí mismo en la cruz del Calvario. En ese madero te lo regaló todo. Un solo sacrificio para muchos beneficios. ¡Aleluya! Un solo sacrificio para muchos beneficios. Salvación, el primero de todos ellos. Con la sangre te limpió de todos tus pecados. El Espíritu Santo viene y te bautiza en Cristo. Te santifica, destruye la naturaleza pecaminosa. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Escucha. Porque somos sepultados con Él. Aleluya. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Ahí murieron todos nuestros pecados para siempre. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, escucha, andemos en vida nueva. ¿Te han enseñado de esa vida nueva? ¿Te han ministrado de la gracia, de la doctrina, de la gracia de esa vida nueva? Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está, escucha, si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo. Si alguno ha sido santificado en Cristo. Si alguno ha sido bautizado en Cristo Jesús. Dice, sigue diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo que, escucha pueblo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la carne, fue crucificada juntamente. Fue crucificada juntamente con Él, el hombre viejo. Una vez que aceptaste a Cristo, una vez que viniste a los pies del Señor, aleluya, la sangre de Cristo te limpió de todos tus pecados. La primera obra del Espíritu Santo entra en ti porque Él no puede santificar un vaso sucio. Te lo he enseñado por años. La salvación es el primer beneficio, después viene la santificación. Pero para poder ser santificado tienes que haber sido limpio de todos tus pecados. El Espíritu Santo no puede trabajar en suciedad. El Espíritu Santo no puede venir y santificar un vaso sucio. El primero de todos los beneficios, te lo he predicado por más de 20 años. Tienes que aceptar a Cristo Jesús. Y una vez que aceptes a Cristo Jesús, como te dije con la pluma, una vez que aceptaste la pluma, cogiste todos los beneficios. Una vez que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, todos los beneficios vendrán. Mira lo que dice la palabra, escucha. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. La naturaleza pecaminosa destruida totalmente, no parcialmente, totalmente. Dice, a fin de que no sirvamos más, escucha, de que no sirvamos más al pecado, santificados desde el primer día que aceptaste a Cristo,
Primero de todos los beneficios, la salvación. Te limpia de todos tus pecados con su sangre poderosa. Entra el Espíritu Santo y te santifica, te bautiza en Cristo. Aleluya. Destruye esa naturaleza pecaminosa que te tenía dominado por tantos años. Dice, porque el que ha muerto, escucha, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, el que colgó la carne en la cruz, el que decidió matar al hombre viejo, asesinar al hombre viejo de una vez y por todas, por fe. Dice, porque por gracia soy salvo. A través de la fe será justificado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Otro más de los beneficios que necesitas entender. Salvación, el primero de todos, el mayor de todos, a través de un solo sacrificio. Ya no hay que sacrificar nada más. Todos aquellos que siguen sacrificando animales, todos aquellos que siguen haciendo rituales, todos aquellos que tienen a Cristo colgado en la cruz, están perdiendo el tiempo. No están siguiendo la brújula. Están perdidos. La brújula se ha vuelto loca, no sabe para dónde ir. Porque mi Cristo, si lo aceptaste, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Él es el primero que da. Ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Hay que creer y hay que aceptar que Cristo es nuestro Salvador. La promesa está ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa promesa fue dada a los hombres. Él llegó, predicó el Evangelio hace más de 2000 años. 3 años y medio predicando su Evangelio. Los apóstoles le siguieron, tomaron la obra. No trabajaron, tomaron la obra. La misma obra que hizo Cristo el Padre, la tomaron ellos para Cristo. Pablo fue uno de ellos. Pablo también aceptó a Cristo. Este siervo también aceptó a Cristo hace muchos años. Con su sangre me limpió de todos mis pecados. ¿Por qué? Porque colgué la carne. Morí con Él. He sido sepultado con Él. Mis pecados han sido sepultados con Él para siempre. Aleluya. He sido justificado para siempre. Aquel que te dice que pierdes la justificación es porque no sabe lo que es la doctrina de justificación. Mira lo que dice la palabra. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que colgó la carne y aceptó a Jesucristo. La sangre lo limpió de todos sus pecados. El Espíritu Santo lo santificó. Lo bautizó en Cristo. Destruyó aquella naturaleza pecaminosa que te tenía muerto. Y Cristo te justificó. No fuiste tú. Tú no pudiste justificarte. Yo no pude justificarme. Ninguna obra que yo hubiera hecho me hubiera justificado. Ninguna obra que yo haga tampoco me puede quitar mi justificación. ¡Aleluya! Y no tiene nada que ver con salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo. Esa gente eso es un culto religioso. No lo escuches. Te recomiendo no lo escuches. No tienen base ninguna. No hay base bíblica. Es un culto maligno religioso. No tiene nada que ver con las doctrinas de santificación, justificación, salvación, la gracia, la fe. Ellos dicen salvo, siempre salvo, no importa lo que hagas. No, eso no existe. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Cristo quiere que venga como estás. Él no quiere que te quedes como estás. Él quiere que tú vengas, te arrepientas, pidas perdón de pecados y Él te perdonará. Te arrepientes, Él te perdona, te limpia con su sangre poderosa. Escucha, todos tus pecados quedan limpios porque eres sepultado con Él. El Espíritu Santo viene y te bautiza en Cristo. Ahí sucede todo en ese mismo instante. En ese mismo instante que sometiste tu corazón a Cristo, que te rendiste con un corazón contrito y humillado, por el que el Espíritu Santo te hizo convicto, la sangre de Cristo ya te limpió. Aleluya, ya te perdonó. Aleluya. Y el Espíritu Santo viene entonces y santifica ese vaso limpio. Y Cristo viene y te justifica. La justificación es a través de la fe en Cristo. Es Cristo el que te justifica delante del Padre. Tú no te puedes justificar, yo no me pude justificar. No existe nada que tú hayas podido hacer para alcanzar la justificación. No existe obra que tú hayas podido hacer
para alcanzar esa justificación. No existe obra que puedas hacer para perderla. La salvación y la justificación no se pierden. Se pierde el gozo de la salvación cuando te apartas a las fábulas. Voy a volverte a hacer la pregunta: ¿qué estás recibiendo hoy? ¿Qué estás recibiendo tú hoy detrás de esos altares en las congregaciones a donde vas? ¿Qué estás recibiendo? ¿Estás contento con lo que estás recibiendo? Porque estás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y la gracia de Dios a través de la gracia. ¿O estás yendo a las fábulas, a los cuentos que te están enseñando? Tengo que volverte a hacer la pregunta para que te la hagas tú mismo, para que tú registres tu corazón y te preguntes: ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué me están enseñando? ¿Estoy creciendo? Es algo serio. La salvación no es un juego. La salvación, escucha, no es un juego. Es un regalo de Dios que necesita de tu fe. De esa fe saludable que le habló Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Le dijo: sé sobrio. ¿Estás siendo sobrio tú hoy? ¿Estás siendo sobrio tú hoy para poder reconocer que hubo un solo sacrificio, que no hace falta nada más? Y que a través de ese gran sacrificio hemos recibido todos los beneficios. Si nos quedamos en el texto, si nos quedamos aquí en la palabra de Dios, si continuamos usando la misma brújula, si no la cambiamos por otra, si no nos vamos de la palabra de Dios, entonces deberías estar sumamente contento, porque lo que estás recibiendo es para tu crecimiento. Pero si no, te invito a que vengas de vuelta a la palabra de Dios, regreses a la doctrina más grande que se nos ha entregado a los seres humanos. 66 libros básicos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Aquí todo es espiritual. Aquí no hay nada de carne. Los que viven en la carne no entienden lo espiritual. Pero los que viven en la carne, la mayoría de todos ellos, voy a terminar aquí. Déjame llevarte de nuevo. Voy a terminar donde mismo empecé. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1. Te voy a hablar de parte del Cristo de la gloria. Quiero que prestes atención, abre tu oído espiritual. Dice: te encarezco delante de Dios, delante del Espíritu Santo que está aquí en este momento. Te encarezco delante del Espíritu Santo de Dios y del Señor Jesucristo. Te está hablando delante del poder y la autoridad. Te estoy hablando delante del poder y la autoridad. La autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo que está aquí ya. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso vendrá. Eso llegará. La segunda venida de Cristo vendrá, llegará. Dice: te encarezco, le dijo a su hijo espiritual. Te lo está diciendo hoy a ti. Te está hablando en el Espíritu de Dios. Dice: que prediques la palabra. Escucha, que prediques la doctrina de Cristo. Que prediques la doctrina de la fe. Que prediques la doctrina de la gracia. Que prediques la doctrina del pecado. Que prediques la doctrina de Satanás. Que prediques la doctrina de santificación, que prediques la doctrina de justificación, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, que no pierdas tiempo, que no hay tiempo que perder, te está diciendo Cristo hoy. Que no pierdas tiempo porque no hay tiempo que perder. Aleluya, santo. Dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te lo vuelvo a rectificar.
con toda paciencia y con doctrina, con palabra de Dios. Nada más es bueno. Llevo más de 2 décadas predicándote lo mismo. No me cansaré nunca, porque el objetivo es traerte a los pies de Cristo. Y eso hacemos. Eso hizo Pablo. Pablo predicó por muchos años. 14 epístolas les regaló el Señor. Todas. Y cada una de ellas encerradas y selladas por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ningún otro libro. Pablo se encargó de seguir a Cristo. No le hacía falta nada más. Hay muchos que buscan otros libros. Los libros apócrifos. Los libros. Es bueno escuchar o leer libros de historia. ¿sí? Todas las naciones y todos los países del mundo tienen su historia y sus historiadores. Y si quieres aprender de historia, ¿cómo que no? Es bueno aprender de historia. Pero si vas a predicar palabra, tiene que ser palabra de Dios. Aleluya. Puedes aprender de historia, predica palabra de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya ese tiempo está aquí hace muchos años. Dice, sino que teniendo comezón de oír. Estás loco por oír lo que quieres oír. Quieres oír lo que te conviene. Quieres oír lo que te dicen para sentirte bien en tu corazón. No importa lo que te prediquen, lo que te enseñen, lo que te ministren. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, es decir, a su propia carne. Y te van a enseñar, dice, y apartarán de la verdad el oído. Te harán escuchar lo que ellos quieren que tú escuches. Te van a usar sabiendo de que vienes a escuchar lo que ellos te dan. Aleluya. Porque hay comezón de oído. Porque quieren sentir la paz que el hombre le da en vez de recibir la paz de Cristo. Quieren recibir la mentira que le da el hombre para sentirse conformes y contentos. Pero no están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso fue revelado a Pablo. Eso no es palabra de Pablo. Eso es palabra del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabía eso? Conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, al engaño, a la mentira, a la religión, al ritual, al legalismo y a todo lo que viene con eso. Dice, pero tú, te vuelve a hablar hoy. Te vuelve a hablar el Señor en este día. Comenzamos en este versículo, aquí vamos a terminar. Mi Dios quiere hablarte hoy al corazón. Mi Dios quiere dejarte saber que necesitas ser sobrio. Que necesitas mantener tu fe saludable, y de la única manera que lo puedes conseguir es siguiendo esta brújula. Siguiendo la palabra de Dios y no yéndote a las fábulas, a los cuentos, a la mentira. Dice, sé sobrio, le dijo a su hijo espiritual. Te lo está diciendo a ti hoy. Tú amas a Dios. Tú no eres hipócrita. Tú quieres seguir a Cristo. Los hipócritas son los que te están enseñando otra cosa que no sea esta palabra. Los que te están llevando a la fábula, a los cuentos y a la mentira. Pero mi Dios quiere tocar tu corazón y traerte al convencimiento de que eso es pecado. Y ese es el problema de este mundo y de la iglesia de este mundo. Que siguen queriendo vivir en la mentira, en el pecado. Pero la palabra dice que hay que colgar la carne. Hay que aprender a vivir en la verdad y no en la mentira. Pero tú sé sobrio en todo, le dijo. No hay excusas. Tú sé sobrio en todo. En todo, le dijo. Soporta las aflicciones que van a venir cuando tú quieras seguir a Cristo y no al hombre. Dice, haz obra de evangelista. A eso te ha llamado el Señor. A predicar la verdad. Y a ir y a escuchar la verdad de aquellos siervos, como este siervo, que no compromete el evangelio. Si te fuiste o te quedaste, ya eso es un problema tuyo. Si te quedaste, vas a ser bendecido, porque todos estos beneficios, unos cuantos de los que te di, vienen a través de la salvación. Y quizás tú hayas aceptado a Cristo,
¿Estás seguro de que aceptaste a Cristo cuando estás siguiendo la fábula? Es tiempo de arrepentirse. Dice, sé sobrio. Regresa a los pies del Señor, arrepiéntete y mi Dios te va a perdonar de nuevo, una vez más, y te va a hacer que te reconcilies con Él. Otro de los beneficios que solamente te lo da Cristo. La reconciliación para que puedas verdaderamente ser una nueva criatura en Cristo. Otro de los beneficios, una nueva criatura nacida de nuevo. Otro de los beneficios que vienen a través de la salvación, de lo que hizo Cristo. ¿Te acuerdas Juan capítulo 19, versículo 30? Ahí lo consumó. Por ese gran sacrificio, hoy puedes obtener la salvación y todos los demás beneficios. Pero tú sé sobrio, te dice una vez más, voy a terminar. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y le dice, cumple tu ministerio, cumple con la obra de Cristo, cumple en hacer la obra de Cristo, el ministerio que Dios te dio, cualquiera fuese el ministerio que Dios te dio a través de Cristo, es de Cristo y no tuyo. La oficina que Dios te dio, dice, cumple con esa oficina. Haz obra de Cristo. Haz obra de evangelista. Aleluya. Dios te ama. Aleluya. Dios quiere que puedas entender que tienes que seguir esta brújula. No hay otra. Cualquiera otra no es la palabra de Dios. Aleluya, santo. Un sacrificio, uno solo, el mayor de todos, para muchos beneficios. Aleluya. Tenemos que terminar, el tiempo apremia. Pero venimos el próximo domingo con otro mensaje de salvación para ti, para que puedas entender que hay que seguir a Cristo y no al hombre. Aleluya, Dios te ama. Yo también, bendiciones.